desarrolló, cómo ejerció el Evangelio con tanto poder. Amén. Y cómo, hermano, no era, cualquiera no entraba a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Amén. Amén, Señor. No, porque la iglesia era temida. La gente temía entrar dentro de la iglesia, hermano, porque hubo un acontecimiento en el cual el pecado entró, hermano, por primera vez dentro de la iglesia, que fue Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira, hermano, por mentirle al Espíritu Santo, dice que cayó. ¿Cómo cayeron? Entonces hubo temor. Amén. Por eso que, hermano, dentro de cuando nos aproximamos nosotros un poquito a lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia no se va a llenar. Porque no se atreven a entrar a oír, hermano, las verdades de la palabra de Dios. Amén. Pero vaya a una iglesia, hermano, donde todo es, hermano, el Dios de la entretención. Porque hoy día está el Dios de la entretención. Así es. Ahí entra cualquiera, ahí se sienta, hermano, con bebida, con sándwich, y algunos quizás hasta fuman adentro, porque es el Dios de la entretención. Amén. Eso es lo que se está viviendo hoy. Pero es difícil que alguien, solamente el Espíritu Santo tiene que añadir a alguien, hermano, al movimiento real y verdadero de lo que es la iglesia de Jesús. Amén. Denle la gloria a Dios por eso, hermano. Denle la gloria a Dios por eso. Vamos, hermano, a ir a Hechos 5:13. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 13. Lo que lo encontraron, gloria a Dios. Allá está Biblia aquí. Me gusta cuando allá está Biblia. Amén. Eso es bueno. Porque después usted la Biblia se la lleva a su casa y la sigue escudriñando en la casa. Y a cualquier hora la escudriña. Amén. ¿Cierto? Así es. Dice así: de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Escuchó eso? Amén. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia, con los cristianos. Ninguno se atrevía a juntarse con Ellos. ellos. Amén. Mas el pueblo lo alababa grandemente. Claro, el pueblo reconocía, pero no se atrevían. No, comulgar con los hermanos de allá, a donde el pastor Gelde, no. Gloria a tu nombre, Jesús. Pero el pueblo lo alababa grandemente. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién añadía? Dios. Dios. Aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Amén. Tome asiento. La iglesia siempre fue, hermano, una fuerza arrolladora en medio de una sociedad decadente. Amén. Amén. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? La sabiduría humana Amén. no cabe en la sabiduría de Dios. Es imposible. La filosofía humana, la cual a nosotros nos enseñaron mentiras, no cabe en las verdades de Dios. Así es. Por eso que estamos en el verdadero, Amén. en su Hijo Jesucristo. Amén. Él es la verdad. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. La Biblia dice que los primeros cristianos trastornaron el mundo entero. Eso está en el capítulo 17, versículo 6, donde dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Gloria a Dios.
cristianismo nunca va a caber en un corazón que no es convertido. Amén. Cristo nunca va a morar ahí. ¿Escuchó eso? Amén. Nunca Cristo va a morar en un corazón que no se ha convertido a Jesús. ¿Escuchó bien eso? Amén. Porque Dios no puede habitar, hermano, en un lugar donde no está realmente diseñado para la santidad de Él. Así es. Hay que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Así es. En nuestra generación el mundo es el que está trastornando a la iglesia entera. Porque la iglesia ha tomado el mundo y lo ha metido dentro de la iglesia. Amén. Así es. Para que los hermanos no tengan nostalgia del mundo, le extienden, hermanos, puras entretenciones, el Dios de la entretención. Porque hoy en día la iglesia, hermano, se aburre de oír la palabra de Dios. Entonces ahora los ministros van tras de las decisiones de las personas y no conforme a lo que la palabra de Dios demanda. Así es. Por eso que usted ve iglesia llena, hermano, llena. Sí. Y antes de ese pequeño mensaje hacen un show grande, una entretención, la gente va a entretenerse. Amén. Pero la iglesia está llamada a ser edificada. Amén. La iglesia está llamada para adorar el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Cuando se reúne la iglesia, se reúne el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros que somos los miembros de este cuerpo. Amén. Y cada uno en unidad debemos todos, hermanos, exaltar el nombre de Dios. Amén. Ahora la alabanza es un medio para que la iglesia, hermano, exprese su amor y su gratitud al Señor. Amén. La alabanza no es una alabanza para adoración, no. La adoración es cuando usted va, hermano, a ese lugar íntimo que usted tiene, dobla sus rodillas y empieza a adorar a Dios y a decirle lo grande que es Él, lo maravilloso que es Él, Amén. lo magnífico que es Dios para con usted. Usted está adorando a Dios, saltando a Dios. Hoy día no, hoy día, hermano, en la iglesia se suben los artistas, arriba, y ellos, hermano, se glorían y cantan, hermano, para ellos y para el criterio humano. Pero eso es lo que se ha tomado del mundo. Como sé, por eso que ahora el mundo está trastornando a la iglesia. Y hay bombas de humo, y hay reflectores, y hay toda clase, hermano, de entretención. Pero la iglesia, cuando se reúne, viene a edificarse. Amén. La iglesia, cuando viene al culto, no viene, hermano, a ofrecer cosas seculares o a vender. No, la iglesia viene para ser edificada con la palabra de Dios. ¿Qué dice la iglesia? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gracias, Jesús. Venimos a ver la hermosura de Dios. Amén. Así es. Venimos a comulgar como cristianos. Cada cristiano debe aportar algo en el movimiento espiritual. Amén. Así es. Pero si usted no ora, si usted no busca a Dios, si usted no lee, ¿qué va
aportar para el movimiento espiritual? Nada. La iglesia dice que Dios la está edificando. ¿No dice así? ¿No le dijo así Jesús a Pedro? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él va a edificar su iglesia y la está edificando. Pero está edificando a su remanente. ¿Escuchó eso? Jesús está edificando a su remanente. La está llevando al propósito de Él. Porque la iglesia tiene que ser una iglesia, hermano, que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, y por sobre todas las cosas debe amar a Dios. Debemos ser edificados. La enseñanza bíblica es que el soberano es Dios y no la gente que está fuera de la iglesia. El soberano de la Biblia es Dios. Pero muchos ministros acomodan la Biblia, hermano, para hacer sentir bien a los que están afuera. Así es. ¿O no? Sí, así es. Pero el soberano de la Biblia es Dios. Y debemos predicar lo que Dios diseñó y estableció. Gloria a Dios. Se supone que es la Biblia y no un plan de mercadeo. Porque eso es lo que más se ve dentro de la iglesia, mercadeo. Por eso que la iglesia no debe, hermanos, venir con esa mente que vamos a mercadear, voy a llevar esto para vender. No. La iglesia es para que venga a ser edificada en la palabra poderosa de Dios. Gloria a Dios. El único patrón a seguir y la autoridad final para todo ministerio en la iglesia, el ministerio debe satisfacer las necesidades reales de la persona y no transigir en el egoísmo de ellas. Porque a veces la iglesia, hermano, entra en un terreno en el cual se piensa que por ellos es que la iglesia subsiste. ¿No? Y que si no se hace como yo digo, eso no sirve. No. Aquí lo que manda es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque hay personas que se dicen ser cristianas y dicen, ¿y para qué se congregan tanto? No, nosotros una vez a la semana nomás, y no es tanto. Y usted le cita la palabra, ¡ay! Te fuiste en la profunda. ¿Le han dicho eso? No, te pusiste muy religioso. No, hermano. Nosotros estamos bajo la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios más grande, hermano, que la opinión de los que dicen ser cristianos y no lo son. La palabra de Dios es lo más grande. Gloria a Dios. Por eso que usted no tiene que ser un hermano con muleta. Si no vino su compañera, yo no vengo. Si no vino su compañero, yo no vengo. No, esto es personal con Cristo. Esto es personal con Dios. Esto es exaltar el nombre de Dios. Dale la gloria a Jesús. Dale la gloria a Jesús. Porque Dios nos ha llamado a algo grande. Dios nos llamó a su reino. Dios nos llamó, hermano, para una eternidad gloriosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hay poder en el Señor. Amén. El Señor de la iglesia no es el pastor ni usted. Amén. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en la presencia de Dios. Gracias, Jesús. No es un televidente velaidoso con el control remoto en su mano. Porque hoy en día hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos. No, yo veo en la casa las predicaciones y cuando quiere la cambia y después vuelve o deja ahí el control remoto y se va a otro lado. No. La iglesia se reúne visiblemente para exaltar el nombre de Jesús y para oír su palabra. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso que la iglesia era temida, hermano, porque la iglesia hablaba de Jesús y hablaba de una santidad, hablaba del pecado, hablaba, hermano, de los que eran y los que no eran. Gloria a Dios. Por eso que temían a la iglesia. Por eso que, hermano, una iglesia que hable bajo la enseñanza de la palabra de Dios nunca va a ser popular. Así es. ¿Me entiende eso? Nunca va a ser popular. Pero la iglesia que le habla a usted, ven para Cristo y Dios te va a dar, y te va a levantarte, te va a dar esto. Ven a Cristo. Y si estás angustiado, ven nomás y Dios va a hacer esto. No. La iglesia primitiva decía, temer a Dios y darle honra. Porque la hora de su juicio ya es venida. Arrepentidos y convertidos y creer. Porque hoy en día hay iglesia al gusto del consumidor. En Hechos 5, el episodio de Ananí y Zafira, escuche bien esto, no lo desvinculemos del mensaje. Porque, hermano, usted se distrae un poco y pierde inmediatamente, hermano, la conexión. Amén. Y después le cuesta nuevamente volver. El episodio de Ananí y Zafira, lo que sucedió allí contradice por completo la teoría contemporánea de iglesia crecimiento. Por cierto que la iglesia de Jerusalén no era al gusto del consumidor. De hecho, era todo lo opuesto. Lucas nos cuenta que este episodio generó gran temor sobre la iglesia. Lo que sucedió con Ananí y Zafira. Hermano, hubo un temor grande. ¿Por qué? Porque Dios hizo juicio sobre aquellos que le mintieron al Espíritu Santo. Y ese Dios no es el mismo que tenemos nosotros. No, si Dios es bueno, pastor. ¿O no? Claro. Él no cambia. Él es inmutable. Cuando dice que es inmutable, no cambia. No cambia en nada. Nosotros somos cambiantes. Un día estamos con la fuerza del Espíritu de Dios y a veces andamos arrastrando el poncho. Y eso no puede ser. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú estés. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. No se muda. No, nosotros somos debiluchos y cambiantes, pero no debemos ser así.
Eso es porque no hay un ejercicio espiritual diario. Amén. Señor. Pero queremos bendición de Dios y no nos acercamos a Dios. Debemos conocer la persona de Jesús. Amén. Cuán importante es conocer la persona de Jesús. Vamos a tener estudios sobre él para que usted vaya conociendo la persona de Jesús. La persona, la que habitó entre los hombres. Así es. Porque también debemos conocerlo como Jesús Dios. Amén. Pero más lo conocemos, hermano, Jesús hombre. Debemos saber quién es Él. Amén. ¿Qué nos demanda Él? Vamos a tener que cambiar todos estos trastos. Porque realmente necesitamos algo bueno para Dios. Amén. Buenos pedestales. Que Dios nos ayude. Amén. Para Dios es lo mejor. Amén. ¿Cierto? Señor. Sí, amén. Así dice su palabra. Por lo tanto, hermano, la actividad de la iglesia era tan perturbadora en ese entonces que ninguno de los que tenían parte con los creyentes se atrevían a juntarse con ellos. Así es. Amén. ¿Escuchó? Sí, amén. Como ser en la iglesia, cuando se reunía la iglesia, hermano, todo era una atención. ¿A qué? A la palabra, hermano. A la palabra. Gracias, Jesús. La iglesia no estaba, hermano, bochuchando atrás. No. Así es. No estaba, hermano, hablando con el otro. No estaba pensando en otro. No, dice que todos estaban Unánime. unánime. Gloria a Dios. En una unidad del Espíritu. Quiere decir que el mensaje corría desde afuera, desde adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y corría el Espíritu de Dios. Y corría el Espíritu Santo de Dios. Y corría la unidad del Espíritu. Porque todos estaban unánimes. ¡Gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios, hermano! Pero hoy día vemos dentro de la iglesia que están escondidos ahí con los celulares, jugando con los celulares ahí. Otros están, hermanos, distraídos. Otros están, hermanos, pensando en otras cosas. ¿Cómo voy a hacerlo para mañana? No. Había una unidad. Amén. Una unidad. Era un cerco único en el cual la iglesia entraba y la gloria de Dios y el poder de su palabra añadía cada día lo que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Señor. Esto se está poniendo bueno. Gloria a Dios. Tan solo pensar en asistir a una iglesia así llenaba de terror sus corazones. Oh, Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia hablaba, hermano, la caída del ser humano y su corazón entenebrecido. Amén. Pero hoy en día ya no están esas predicaciones. Así es. Hoy en día todo, hermano, es Dios te va a abrirte puertas de trabajo. Dios lo hace, pero son cosas que Dios va añadiendo. Así es. Que Dios nos bendice, claro que nos bendice, pues, hermano. ¿O no lo ha bendecido el Señor? Claro que la ha bendecido. Y gracias, Y Jesús. Dios le ha dado mucho. Gloria ¿O no? a Dios. Sí, Señor. Claro, porque Dios cuando da, no es mezquino, Él da abundantemente, hermano. Él te da abundantemente. Jesús. Gloria a Dios. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te da mucho. Porque has sido fiel en lo poco. Tan solo pensar en asistir a una iglesia así llenaba el terror de sus corazones, a pesar que el pueblo los alababa grandemente. Hechos 5:13. La primera iglesia cristiana, en definitiva, no era un lugar donde los pecadores se podían sentir cómodos. Amén.
¿Escuchó eso? Amén. No, pero ahora entran los pecadores y se sienten cómodos. Todo lindo, sí. Cómodo. ¿Por qué? Porque no se amonesta, hermano, a través del mensaje poderoso de la palabra de Dios a los que no están en Cristo. Pero yo me he hecho una mala reputación porque dicen, no, ese pastor es muy duro. No me gusta. Ese pastor no. Una vez me dijeron, usted siempre que le vengo a pedir un consejo al tiro con la palabra. Pero si la palabra es la que manda, la palabra es la que brilla en el corazón. No le voy a dar consejos de mi criterio. No tiene que ser con el criterio y la sabiduría de Dios. ¿Y a dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. Quieren oír cosas bonitas, pero Dios enfrenta. ¿Cierto? Así que asistir a una reunión de la iglesia primitiva no era cosa fácil. Claro que sí. ¿Con qué irá a salir Pedro ahora? ¿Ah? ¿Qué nos va a decir Pablo? Iré a vosotros, le dice a los corintios, no con excelencia de palabra. ¿Iré con vara o iré con amor? Pero vosotros me habéis conllevado a ir, y voy a ir con el mensaje de Dios, pero también voy a amonestarlo. Amén. Es que el amor de Dios, hermano, no pensemos que el amor de Dios, Él, hermano, acepta lo malo. No, el amor de Dios te conlleva a reprensión, a disciplina. Es el amor de Dios. Porque tú, si tienes un hijo, tú ves que ese hijo se está, hermano, yendo por un lugar donde va a caer a la vida. No le va a decir, no se vaya por ahí, mijito, yo lo amo a usted. No, esa persona necesita disciplina. Necesita un consejo fuerte en su corazón. Eso es el amor. Porque Jesús vino y es amor. Pero ¿qué nos dice? Arrepentidos y convertidos. ¿A quién le gusta eso? Gloria a Dios. Y ya lo hemos saboreado. Ya lo hemos, hermano, digerido. Gracias, Jesús. Vamos a mirar este pasaje con detenimiento y a tratar de entenderlo en el contexto apropiado. Para hacerlo tenemos que regresar a Hechos. Recordemos que la iglesia acababa de nacer y gozaba de la frescura y vitalidad de la belleza pristina. Aún estaba libre de toda mancha de pecado o desperfecto humano. Las personas estaban dedicadas al estudio de la doctrina de los apóstoles. Aquellos primeros días en la historia de la iglesia fueron días brillantes y felices, llenos de amor y compañerismo. Y un compañerismo real, por hermano. No era así. No, eso no es compañerismo, yo he visto. Fuerza los dientes nomás. No, pero hermanito, así no. Así, inmediatamente el Espíritu Santo ahí en la iglesia primitiva te habría inmediatamente, hermano, amonestado. Y quizá ese mismo que tú le mostraste los dientes nomás te habría dicho, salude con el amor de Dios y no esté fingiendo. Gloria a Dios. Pero hoy en día, hermano, queremos hacer lo que queremos nosotros. Cuando la iglesia se reunía en las casas, no era para que nosotros allá, hermanos, fuéramos a desplayarnos y hablar. No, era para oír la palabra y para obedecer al que estaba, hermano, entregando el mensaje. ¿Escuchó eso? Amén. No era para,
vamos a ir y vamos a tomar tecito ahí. No, tampoco eso. Era para glorificar a Jesús. Era para exaltar el nombre de Cristo. Era para decir, oye, ¿sabes que fui a predicar ahí a la calle a la derecha y me agarraron a piedrazo? Pero enseguida me sacó. Gloria a Dios. Amén. Y fui a la casa de Pedro y ahí tuvimos una conversación y nos fuimos edificando uno a otro. Pero a veces cuando vamos a las casas vamos a puro. Me llegan a arder la oreja. Ve que el Espíritu Santo conoce las cosas. Sí. La iglesia era temida, hermano. La iglesia era una iglesia en la cual amaba a Dios, amaba las cosas de Dios. Así es. No retrocedía, sino avanzaba en las persecuciones, avanzaba, hermano, en la tiranía de Roma, avanzaba igual. Y si era necesario entregar la vida por Cristo, la vida entregaba. Amén. Pero hoy en día, hermano, nosotros andamos. No voy a ir hoy día porque me estoy cansado. Hace frío, me voy a acostar con la viejita ya calientita. Ayúdanos, Jesús. No, hermano, la iglesia no es así. Amén. Los hijos de Dios no son así. Amén. Bíblicamente eran hombres forzados. Amén. Eran hombres, hermanos, que estaban en las buenas y en las malas. Amén. Con el mensaje de Dios. Así es. Ellos no echaban pie atrás. No eran cobardes. Amén. Eran valientes. Gloria a Dios. Estaban ahí en cada momento. Cuando apreciaban la lucha, ahí estaban. Dale gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Porque el obrero primeramente tiene que trabajar para ver los frutos. Así es. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Amén. El gozo era desbordante. Dios. ¿Por qué era desbordante el gozo? Porque cada uno se respetaba. Cada uno estaba en el espíritu, no en la carne. Amén. Entonces el gozo era desbordante. Amén. Gloria a Jesús. Y el amor era profundo. No era un amor aparente. Que demostramos tener amor, pero no hay amor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ya debemos ir arreglando todas estas cositas. Amén. Y sin exclusivismo. No es que yo con este hermanito, hermanito. Y carepalo así, pues. Carepalo. Amén. No, ahí no habían carepalos. Habían caras santas. Gloria a Dios. Llenas de la gloria de Dios. Amén. Le fluía la gloria de Dios, hermano, por sus ojos, por su sonrisa. Gloria a Dios. Porque estaban llenos de gozo. Un amor profundo y sin exclusivismo. En consecuencia, el testimonio de los creyentes era claro y sonoro. Era claro y sonoro. Como resultado, en contada semana, unas 15 a 20.000 personas llegaron a la fe en Jesucristo. Satanás ya había intentado estropear el propósito de la iglesia mediante persecuciones, porque el enemigo no duerme y no deja dormir. ¿Sabía usted eso? Claro. El enemigo, hermano, levanta emisarios y pone mal a la iglesia acá. Amén. Así es. A mí, hermano, me han puesto, Amén. Sí, Señor. pero no le hacemos caso, Amén. Sí, Señor. porque sabemos a quién hemos creído. Amén. Sabemos quién es Cristo. Amén. Sabemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero esa persona, Dios se encarga de ello. Amén. ¿Sabía usted? Sí. Dios se encarga de ello. Gracias.
Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero no hizo diferencia alguna la iglesia mediante la persecución, pero no hizo diferencia alguna. Los creyentes tan solo oraban pidiendo más de nuevo, quiere decir, más valentía, más fuerza. Dios contestó esa oración y se salvaron todavía más personas. Dios era muy real. Cristo estaba muy vivo entre ellos, hermano, y eso es lo que debemos entender. Cristo está aquí. Amén. Y debe estar bien vivo y presente. Amén. Aquí no estamos nosotros nomás. Aquí está Cristo porque Él lo prometió y dijo: donde hay dos o tres, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí donde se le da la libertad, donde se ama a Jesús. Él está ahí. Gloria a Dios. ¡Qué potente! Dios era muy real, Cristo estaba muy vivo entre ellos y el Espíritu Santo se manifestaba con gran poder en aquellos días. Se manifestaba con gran poder en aquellos días. Debemos saber orar también. Porque podemos orar, va a venir el juicio final y nunca vamos a recibir las contestaciones. Hay que saber orar. Así es. Gloria a Dios. No obstante, entonces Satanás se encontraba tramando un ataque más peligroso. Porque Satanás, hermano, es real. ¿Sabía usted eso? Sí, es real. Él vivió en los cielos. Su nombre era Luz Bella. Él estuvo, hermano, delante del trono de Dios para adoración al Dios creador de todas las cosas, porque Él es el destructor. Y para engañar al mundo, porque Él es el engañador. Así es. ¿Sí o no? Amén. Para matar, hermano, a lo que Dios creó. Porque Él vino a matar, a destruir. Por eso que todas esas personas, hermano, que están de acuerdo con el aborto son asesinos implacables. Son gente asesina. Amén. Están atentando contra la creación de Dios. Amén. Y muchos están de acuerdo con eso. Pero un día van a tener que presentarse delante del juez. Amén. No estos jueces que se venden, que son chantes y mentirosos, no. Delante del juez de toda la tierra, Amén. de todo el universo. Amén. Y ahí van a tener que dar cuenta de todos los asesinatos que cometieron. Porque toda persona que apoya el aborto son copartícipes de la ciencia y de la ideología de exterminar a los bebés dentro del vientre. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios nos ayude. Amén. Usted habla esto, hermano, afuera, lo agarran a palo. Gloria a Dios. Amén. Porque también he hablado esto públicamente. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Por lo tanto, Satanás se encontraba tramando un ataque más peligroso. Si no podía destruir a la iglesia con asaltos externos y persecución, trataría un ataque más sutil desde adentro. Y eso es lo que sucedió con exactitud. Porque se quiso meter a través de Ananías y Zafira. Y hoy en día se ha metido también dentro de la iglesia disfrazado de oveja. Y por eso vemos, hermano, la condición de tantas iglesias en las cuales no tienen a Dios en el primer lugar, sino están las personas. Y lo que dicen las personas, eso hacen los ministros.
Qué terrible eso, hermano. Y los ministros, hermano, no tienen autoridad de nada, ni tienen carácter de nada. No está el Espíritu de Dios en ellos. Entonces la iglesia y la juventud anda haciendo guaguita por todos lados. Así es. Dentro de la iglesia. Sí. Imagínense una reunión, hermano, dentro de la iglesia primitiva. Si aquí usted se está sintiendo mal aquí, imagínense una reunión en la iglesia primitiva. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Debemos saber, hermano, lo que es la iglesia. Amén. Sí, Señor. No es un grupo de santurrones y fanáticos, ¿no? No, la iglesia son hombres y mujeres que han nacido de nuevo y Dios le ha revelado la sabiduría máxima, Amén. que es la sabiduría de Dios. Amén. Porque la sabiduría del hombre, hermano, no cayó Jesús. Lo desecharon en la sabiduría del hombre. Pero la sabiduría de Dios, que Dios vino y nos transformó y nos dio, hermano, un nombre. Gloria a Dios. Porque Dios nos dio un nuevo nombre. Amén. Así es. Antes, ¿cómo era su nombre? ¿Cómo le había puesto Satanás a usted? Ya. Pecador. ¿Ah? El Zeppelin. Ese es el nombre que nos dio Satanás afuera. Así es. Sí, así es. El kiwi. Ese es el nombre que nos dio Satanás afuera. Así es. Así es. ¿Sí o no? Amén. Amén. A Jacob, el usurpador, el ladrón, Así es. el mentiroso. Pero Jesús le dijo, no te vas a llamar más usurpador, mentiroso ni ladrón. Israel será tu nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque Apocalipsis dice que Él nos dio una piedrecita que la puso en nuestra frente con un nuevo nombre. ¡Aleluya! Ahora somos hijos de Dios. ¡Hijos del Altísimo! ¡Gloria a Dios! Ya no está aquí el guatón, el flaco, el carepalo, el caretán. No, ahora somos los hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Denle la gloria a Jesús, hermano! ¡Denle la gloria a Jesús! Y a Jesús se le dio un nombre que sobre todo nombre. Amén. Porque también el diablo le puso nombre a Jesús. Así es. Este está loco, este es el loco, es fanático, Amén. Belcebú. Pero Dios el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, el cual en los cielos se dobla toda rodilla. Y los que están sobre la tierra y debajo de la tierra, todos doblan sus rodillas y confiesan que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Esta es la primera ocasión en la que se registra, hermano, el pecado en la iglesia, de todas las cosas que suceden por vez primera en el libro de Hechos. Esta es la más triste, la estrategia de Satanás para infiltrar la iglesia. Empezó en esos momentos y continuó en la actualidad. Porque todavía, hermano, el enemigo pelea. Amén. Y la iglesia es vituperada, hermano, por la televisión, por los programas, hermano, de farándula y por estos pecadores, hermano, estos impíos que se limpian la boca con Cristo y con la iglesia. Pero ellos no saben, hermano, y no conocen. Que Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios tenga piedad, hermano. Porque quizá una vez también nosotros perseguimos a Cristo y a la iglesia. Unos rompían las Biblias para hacer pito. Otros hermanos pisoteaban en nombre de Dios, le tiraron piedra a la iglesia. Pero Cristo vino a sus vidas y los cambió y se dieron cuenta que eran pecadores empedernidos. Y Cristo los lavó con su sangre. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. La objeción misma es, hermano, que
Pablo también sufrió para que los creyentes, hermanos, pudieran entrar en una razón en lo que era la palabra y lo que era ser hijo de Dios. Así es. Hasta el apóstol Pablo debió desanimarse algunas veces por los problemas que encontraba en la iglesia. Amén. En 2 Corintios, hermano, 11, 24, 27, si usted quiere leerla, dio una lista de toda la clase de pruebas y persecuciones que había soportado. Luego añade en conclusión la prueba más grande de todas, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Sí, amén. Es preocupante. Sí, amén. Así es. Hay que orar, hermanos, por el pueblo de Dios. Amén. Por las iglesias que son iglesias, hermano, porque hay algunas que no son iglesias. Así es. Así es. No son, hermanos, entes lucrativos y gente mentirosa que está ahí engañando a las personas. Amén. Sí es. Pero esta es una iglesia. Amén. Así es. Porque aquí hemos visto cómo Dios, hermano, ha hecho renacer hombres y mujeres Amén. que estaban, hermano, hasta la tusa en el pecado, y Dios los lavó con su sangre. Dios los libertó y rompió las cadenas y las maldiciones y lo hizo un hijo de Dios para predicar el poderoso evangelio. Gracias, Jesús. ¿Sabía usted que la iglesia, hermano, primitiva, se reunía la iglesia nomás Amén. para ser edificada? Así es. ¿Sabía usted eso? No, ahora lo sabe. Y la iglesia era edificada y enseñada para que saliera afuera a predicar a los impíos. Amén. Por eso que Pablo habla, hermanos, sobre todas estas cosas. Que cuando la iglesia se reúna para lo mejor. Amén. ¿Sí o no? Y que cada uno desarrolle su don que Dios le ha dado. Amén. Y que fuéramos nosotros, hermanos, exhortándonos unos a otros. ¿Se da cuenta? Amén. Así es. Pero le damos también la bienvenida a aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Aquellos que están, hermanos, en una situación en la cual no han encontrado salida en lo que es la ciencia, en lo que es la psicología, Amén. en lo que es los medicamentos. Amén. Pero aquí está Jesús, Amén. 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 que puede cambiar tu vida. Amén. Porque sin Cristo la vida es terrible, miserable. Amén. Sin Cristo, hermano, no hay nada. Amén. No hay nada de gusto a la vida dentro del corazón. Amén. Y tratamos de buscar y llenar ese vacío que hay dentro del corazón con cosas triviales, temporales de esta vida. Pero no llenan, Amén. no llenan. Amén. Lo único que llena el corazón y se desborda, hermano, la vida abundante de Cristo es cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Nos arrepentimos y nos convertimos a Jesús. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Gracias, Señor. En Romanos 16, 17, 18 dice, escribo, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Amén. Así es. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia. En contra de la doctrina. Amén. No, pastor, si esto no... Porque una vez, hace poco, no, pastor, no es así. Son, hermanos, gente que recién vienen saliendo del huevo y mirando un poquito y ya se creen maestros de la doctrina. Ayúdanos, Jesús. No es así. Amén. Más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Amén. Que vosotros habéis aprendido. Amén. Que os apartéis. Sí. ¿Quién dice esto? La palabra. La palabra de Dios. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
Y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Ingenuos. Amén. Pero aquí no hay ingenuos. Amén. Aquí hay gente sabia que ha dado la palabra poderosa de Dios. Que Dios nos ayude. Y terminamos. Tenían una unidad espiritual verdadera. Así es. La congregación ya había germinado y florecido para incluir a miles de personas. Y su multiplicación era continua. No obstante, todos eran de un corazón y un alma. Eran de un corazón Amén. y un alma. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. ¿Entiende eso? Un corazón rendido a Dios. Amén. Amén. No altivo, no orgulloso, Amén. sino eran de un corazón Sí, Señor. y un alma. El alma en la que juzga, el alma en la que apunta, el alma es la que siempre está perjudicando nuestra vida espiritual, el alma, nuestros pensamientos. Amén. Amén. Pero ellos eran de un corazón y un alma convertida Gloria a Dios. en unidad espiritual verdadera. Amén. Gloria a Dios. No solo eran como si pertenecieran a la misma organización, sino que tenían una verdadera unidad espiritual. Creían como uno. Así es. Creían como uno. Amén. Amén. Pero hoy en día no es así, pastor. Oiga, por eso que el Evangelio hay que ir, hermano, desarrollándolo bien. Porque a veces inventamos cosas. Así es. Amén. ¿Sabe usted eso? Amén. Amén. Y como no hayamos qué decir, no, es que sabe que aquí hay algo que está nebuloso por aquí. No, hermano, si el Evangelio es claro, Amén. es bien clarito, Así es. pero los tiramos así a la piscina, así, y a veces la piscina no tiene agua. El porrazo es grande. Que Dios nos ayude, Amén. que Dios sea glorificado. Así es. Amén. Tenían una verdadera unidad espiritual, creían como uno, pensaban como uno, en el sentido más verdadero de la palabra, era un cuerpo, un solo organismo con un latido y un alma. Se preocupaban los unos por los otros y por quién es. Filipenses 1:27, usted después lo puede buscar en su casa. Habrían de ganar para Cristo en el mundo. Que Dios nos bendiga.